días, alegría. Oigan, amigos, qué buen acierto haber agarrado un hotel con desayuno incluido. En este hotel todos los días hay huevito, algún tipo de carne y algún otro guiso. Además de que hay fruta, café, jugo, yogurt y lo más rico, roles de canela. Nos quedamos en el Holiday Inn Express de Chelsea. Desde el primer video les decimos, así que si no lo han visto, vayan a verlo, amigos. La verdad es que yo me quería quedar en un Airbnb porque por el mismo precio era un espacio muchísimo más grande, pero Rubí insistió que mejor había que agarrar uno con desayuno. Al final, qué bueno que sí hicimos lo que dijo Rubí, porque sí está muy práctico ya tener el desayuno preparado. Pero si chequen cuando vayan a elegir un hotel los comentarios de la gente, luego ahí ponen fotos o dicen de que el desayuno nada más es frío o también hay desayuno caliente. Ya llegó el tren, ya llegó el metro. Justo a tiempo. Casi nos deja el tren. Y en cuanto al Airbnb, es todo un tema porque... ¡Ay, me asustó! Es todo un tema porque Nueva York está creciendo demasiado y los propietarios de los departamentos, en vez de ponerlo a la renta para la gente local, lo están metiendo a Airbnb para ganar más dinero. Y pues todo esto la ciudad lo está viendo como un problema. De hecho, ya entró una nueva ley en la que si el dueño no vive en la casa o en el departamento, no la puede ofrecer como Airbnb. En pocas palabras, no van a encontrar alojamientos completos, únicamente cuartos en la que tienen que compartir las áreas comunes con el dueño. Todo lo demás, Airbnb lo está cancelando. Por ejemplo, nosotros reservamos 2 Airbnbs y nos los cancelaron. Pero bueno, el día de hoy toca ir a lo más alto de ese edificio. Vamos, 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 vamos. El día de hoy vamos a subir al mirador del rascacielos más alto de todo Nueva York. Se llama One World Observatory. Justamente estamos en el edificio del World Trade Center y ya vamos a escanear los códigos del City Pass. Al parecer aquí no aceptan City Pass, vámonos con el Sightseeing Pass. A ver ese, a ver si sí. Yay, sí. Oigan, al parecer no hay entrada inmediata. Ahorita no hay disponibilidad. Para entrar ahorita nos cobra $10 adicionales. Le vamos a poner que dentro de una hora y a ver si nos dejan pasar de una vez. Ya nos dieron nuestros boletos, tiene una fotito. Me gusta, no hay absolutamente nadie. Ya se la saben, revisión de tipo aeropuerto y nos recibe este pantallazo. ¿Qué es, nena? Te dice los visitantes por país. Miren, del sur de Asia, los que más vienen son de la India. Wow. Pasamos un poquito y está este pasillo como con tomas de la historia de Nueva York. Muy tecnológico todo el asunto, Llegamos a la hora buena del elevador. Es como una animación de Nueva York a lo largo de los años 1870, 80. ¿Qué hay acá? Acá están construyendo los rascacielos. Es el Empire State, ¿no? ¿Dónde está el Empire State? La estoy regando. Mis oídos. Ya se está construyendo este edificio. Welcome to One World Observatory. Llegamos al piso 102. Subimos 102 pisos en 47 segundos y la entrada ha estado loquísima desde el inicio. Las pantallas, todo tecnológico, bien moderno. Y ahorita nos acaban de poner una presentación como también de la historia de Nueva York. De repente se levantan las pantallas y se ve la ciudad, o sea, real, por los cristales. ¡Qué locura! Estuvo muy padre y aquí ya empezamos con las vistas, amigos. Vean esto, ya tenemos aquí el puente de Brooklyn súper cerquita. ¡Wow! Ahí está la Estatua de la Libertad. La tenemos súper cerquita. ¡Woohoo! Miren, y ahí está el letrero de Colgate. Ese es el que les dije que buscaran cuando suban al Empire State con los binoculares. Como les decíamos, este es el edificio más alto de todo Nueva York. Hasta el momento mide 541 metros, o sea, más de medio kilómetro. Y como dato curioso, en pie son 1776 pies, que coincide con el año en que se firmó la independencia de Estados Unidos. Ya ibas a decir México. Ya iba a decir México. Ya ibas a decir México. Este mirador es totalmente interior, las vistas son atrás de un cristal, pero lo bueno es que está amplio y hay banquitas para descansar un rato. Miren, esta es la vista hacia el norte, podemos ver todo el mar de edificios, estamos totalmente contrario a los otros miradores. De hecho, desde aquí se ven todos los demás. Aquí a mano izquierda está el Edge, luego hacia el centro, ese muy representativo es el Empire State. La verdad no lo identifico, pero ahí atrásito debería estar el Rockefeller, y el que está como prendiendo y apagando al lado del Empire State, ese es el Summit. Al estar en un lugar tan alto y al sur, todos los edificios del centro de Manhattan se ven chiquititos, parecen miniaturas, así como de maqueta.
Estamos muy pegados hacia el este, de hecho este es el río Hudson. Allá está New Jersey y vean esto, vean los carros, parecen juguetitos. Esa es una ventaja de los miradores que están en el interior, que las ventanas están bajas, entonces uno se puede asomar así como que para ver la base del edificio. Aquí sí le da vértigo a los que no son tan aptos para las alturas. No se crean, la verdad es que uno se siente súper protegido atrás de pues toda esta estructura. Ya saben que a mí me dan miedo las alturas y aquí no se siente nada, amigos. Exactamente, aquí estamos a 382 metros. ¿Qué tal la vista desde aquí, amigos? Está muy padre que en los ventanales hay información de qué es lo que estás viendo o datos curiosos. Aquí, por ejemplo, hace referencia al famoso piloto Sully que aterrizó de emergencia en el río Hudson. Seguramente vieron la película, pues los hechos reales ocurrieron exactamente aquí. Ah, miren, si hay buenos datos. La escultura esta gigante de Colgate en realidad es un reloj, 50 pies de diámetro. Qué buena onda, hasta consejos para foto nos dan, miren. Pega tu celular al vidrio para disminuir los reflejos. El único detalle es que al acercarse la gente va dejando sus huellas en los cristales. No me imagino al final del día cuántas huellas hay en las ventanas. Miren esto, es una cámara que da hacia abajo. Antes era a tiempo real, ahorita solamente es una grabación porque la cámara se rompió. Pero se ve bien padre, ¿no? Vean los taxis chiquitos amarillos. Estas son las vistas del suroeste. Regresamos con la Estatua de la Libertad. La isla donde está se llama Liberty Island y la que está en un ladito se llama Ellis Island. Ahí es donde llegaban los inmigrantes hace 100 años. Imagínense, 12 millones de personas pasaron por ahí. Pero bueno, ya les explicaremos más de la Estatua de la Libertad y los migrantes cuando vayamos para allá. Miren, según él no le da miedo, pero siempre se anda agarrando de alguien para asomarse. No, pues si se cae se sacrifica Jesús. Yo tengo un chilpayete que viene en camino, Tengo más responsabilidades. Miren, hay como unos spots en donde hay como decoración para tomarse también la fotito. Vamos a tomarnos la fotito aquí, a ver si al final nos gusta y la compramos. Y por cierto, si son malos para las ubicaciones, en los 4 puntos cardinales les va a decir si es sur, norte, este o oeste. Ya nos sentamos porque en 4 minutos va a empezar un show aquí en esta rueda. A ver qué es. Wow, sí está muy padre esa vista. Ah, es la misma, ¿no? Ah, no. Así. Es un presentador que da tips de Nueva York. Hay varios temas. Nos preguntó de qué queríamos saber. Obviamente elegimos comida. Ya nos dieron unas recomendaciones de pizza y de cheesecake. Y miren, justamente las pantallas tienen forma de O por One. Este edificio se llama One World Observatory porque actualmente es el edificio número 1 del nuevo World Trade Center. Recordemos que el antiguo edificio 1 del World Trade Center era una de las torres gemelas, la Torre Norte. Entonces, en su honor, sin la aguja, este edificio mide exactamente lo mismo que la antigua Torre 1. Aquí está muy bien explicado. Estamos a 382 metros de altura. Donde termina este edificio, esa era la antigua altura de la Torre Gemela. Y lo más alto de este es 541 metros. Por acá tenemos la vista sur. Todo esto es el distrito financiero. Si miramos hacia abajo, aquí están los memoriales. Esa de allá es la Governor's Island. ¿Lo dije bien, bebé? Esa isla que se ve allá a lo lejos es el 5º distrito, es Staten Island. Y la única manera terrestre de llegar allá, porque no hay metro, es por medio de ese puente. Es por eso que el ferry a Staten Island, el que pasa justo enfrente de la Estatua de la Libertad, es gratis para facilitarle pues a los que viven ahí moverse de allá hacia Manhattan. Y la ventaja es que también es gratis para los turistas, así que es otra buena manera de ver la Estatua de la Libertad de lejitos sin bajarse, pero pues gratis. Oigan, amigos, y si les está gustando este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Cuenta la leyenda que si se suscriben a nuestro canal, este año van a Nueva York. 100% real la leyenda. Miren, aquí los reflejos del sol no nos permiten hacer tomas de video o fotografías hacia abajo. Es la desventaja. Memorial, pero ahí está el memorial. Se los prometo que ahí está el memorial. Vean esto. Aquí es una entrada a un túnel subterráneo que pasa por debajo del agua, del río, y sale hasta Brooklyn. ¡Wow! Ah, en lugar de haber construido otro puente, los carros pasan por abajo. ¡Qué tecnología! Esta vista de por acá, a mí en lo personal me gustó bastante porque se ven los 3 puentes aquí cerquita, cosa que no se ve desde los otros miradores. De derecha a izquierda tenemos el de Brooklyn, luego sigue el de Manhattan y el del fondo es el Williamsburg. Esta que está aquí abajo es la capilla de San Pablo, es el edificio religioso más viejo de Manhattan.
tiempo libre, uno puede estar aquí el tiempo que quiera y como vieron en la mañana pues sí pudimos entrar sin importar el horario, la reservación que decía el boleto, pero para el atardecer, amigos, ahí sí tienen que reservar con anticipación porque ahí sí se ponen más estrictos porque hay muchísima más gente. Y otra ventaja de estar en interior es que en la época de invierno, cuando hace bastante frío, amigos, pues uno aquí no le sufre a comparación pues de un mirador exterior. Y definitivamente lo más padre es que es 360 grados. De aquí se ve todo Nueva York. En miniatura, pero todo Nueva York. Vistas impresionantes. ¡Oh! Vean nada más. Y una desventaja es que los vidrios reflejan el sol. Miren, ahí está mi reflejo. Ahí también se ve. Entonces a veces la vista no es tan limpia. Pero bueno, de que se puede tomar la foto, se puede tomar la foto. Ya saben que hay que tener paciencia o hay que buscarle ahí el ángulo, el espacio. Hay que estar ahí, buzos caperuzos. Y ahí por si quieren un recuerdito, aquí en el mirador hay una tienda de souvenirs. Miren, una moneda conmemorativa con el One World, $13. Si son fans de los rompecabezas, vasos, tazas, un paraguas. Miren estos imanes, $7. Este de abajo son todos los edificios y se incluye el One World. Y este es de la estación de tren. Están bien cool. Realmente el observatorio son 2 pisos, pero lo bueno es el piso número 100, todo lo que les acabamos de enseñar. En el 101 está de que un restaurante, una cafetería y donde se compran las fotos. Hay por aquí una maquinita donde nos vamos a llevar un recuerdito de un penny de Nueva York. Cuesta $1. Ojalá que nos salga, ¿qué quieres? Brooklyn, ¿no? Aquí. Elige, ahí. ¿Cuál quieres elegir? ¿Cuál está más padre? ¿Sí, Brooklyn o One World, verdad? One World. A ver, píquele One World. Está bien caliente. ¡Tarán! Ahora que lo pensamos, cambiamos $1 por $1. Somos unos genios. Díganle adiós, amigos, a las vistas del One. No más, qué chulada. La jungla de concreto y edificios. De regreso vamos a tener otra presentación. ¡Ay! Adiós, piso 100. Wow. 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 Me siento Spider-Man. Ah, no, el duende verde. No manches, wow. El Oculus. Ay, vamos a chocar. Oídos. Vamos a chocar. Thank you for visiting One World Observatory. Ya estamos en la Tierra. Y ya por último, acerca del observatorio, las fotos costaban $25. La verdad yo no la quise porque salía medio vecino. Y vean hacia arriba, amigos. Wow, vean esto. ¿A poco no parece como un triángulo que va hasta el cielo, hasta el infinito? ¡Qué loco! Y así se ve medio kilómetro en 3 segundos. Más, un poco más. Ahí. No, ya. De regreso. Ahora que lo pienso, lo único que se extraña estando allá arriba son los sonidos de Nueva York, de que los claxons, las ambulancias, el viento. Como está encerrado, pues lo que hay es musiquita de fondo y el ruido de la gente de allá arriba. Oigan, y la verdad es que todo esto debimos haberlo hecho el día de ayer, así lo teníamos planeado, pero pues por lo mismo de que vamos lento, por el embarazo, pero ya se la saben, como quiera, al final de toda esta serie les vamos a hacer una guía completa de los mejores itinerarios recomendados según el número de días que vengan, y también pueden consultar todos esos itinerarios en nuestro blog, entren a sinpostal.com. Una bicicleta gigante con animales. ¿Qué tal? Ahí va la embarazada, miren, ahí va la embarazada a subirse con todos los animalitos. Échele. Y a todo esto, miren, es básicamente una campaña para hacer conciencia acerca de la vida silvestre y los animales en peligro de extinción. ¿Quién creen que gane, el rinoceronte o el perrito en traje? Miren, afuera del Oculus también son bancas. Está padre que además de lo estético piensen en lo funcional. Está padrísimo que por donde voltees a ver el Oculus se ve bien artístico. Pero bueno, vámonos a nuestro siguiente destino, la iglesia de San Pablo. Esta iglesia también tiene un cementerio y hay unos datos bien interesantes acerca de este edificio. Como era de esperarse, filtro de seguridad.
Pues bienvenidos al edificio más antiguo de toda la ciudad. Está pequeñito, pero este lugar ha sido parte importante de la historia de Estados Unidos. Empezamos con datos desde la independencia. Cuando George Washington se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos, lo primero que hizo fue venir a esta iglesia a celebrar misa. Él normalmente era a la que venía. Esta iglesia sobrevivió guerras, rebeliones e incluso al 11 de septiembre, a pesar de que las torres estaban aquí al ladito. Muchos la llaman la capilla sobreviviente y de hecho aquí también fue el lugar donde se dormían, se refugiaban muchos de los voluntarios y personas que trabajaron quitando los escombros durante 9 meses después del atentado. Dato curioso, a esta campana le llaman la campana de la esperanza, suena cada 11 de septiembre. Simboliza el triunfo de la esperanza sobre la tragedia. Chéquense nada más cómo ha ido cambiando el panorama de los rascacielos. Al principio la iglesia pues no tenía nada alrededor. Luego ya para 1912 le construyeron más cosas y se fue perdiendo poco a poco. Y ahorita pues ya está perdida entre un mundo de edificios. Está muy impresionante que todos los lugares a los que hemos ido, ya sean museos, parques, iglesias, tienen su propia página web en donde tienen sus actividades programadas. Miren, por ejemplo, en esta iglesia de que hay club de lectura, hay domingos de recitales, hasta domingos de orgullo, amigos. Aquí también, miren, orgullo LGBT. Y, por ejemplo, en los parques, dependiendo de la temporada, luego hay de que clases. Ahorita que es verano, hay de que yoga, danza, ajedrez. Está muy activa esta ciudad, amigos. Las cajas con grafitis que vimos el día de ayer, amigos, resulta que es un beer garden. Pues hay que aprovechar y vamos por un juguito. Yo me pedí una cosa que pensé que era una salchicha, así como el Bratwurst, pero resulta que venía en sándwich. Bueno, igual se ve bueno, porque tiene mucha cebolla. Provechito. ¿Veredicto? Sí, está muy bueno. ¿Lo volverás a pedir? Sí. Yo sí me pedí un Bratwurst, amigos. Yo no quise fallarle, pero vean nada más. Creo que el ganador aquí fue el Jesús con su pretzel gigante. También está buena la Bratwurst, ¿eh? Estuvo bien para quitar el antojito, calmar un poquito la hambre. Y pues estamos en un beer garden, amigos. No puede faltar un juguito. Se llama cerveza Coney Island, güera. Y en lo que iba al baño, José pidió por mí, pidió una limonada y le ofrecieron que si le agregaban passion fruit, pensó que eran frutos rojos, pero no, es maracuyá y a mí no me gusta el maracuyá. Entonces volvió, dijo, otra limonada, pero sin nada. Y le preguntó a la chica, ¿por qué? Y ya le dijo, no, es que no le gustó. Y se la regaló, o sea, nos la dio gratis solo porque no nos gustó. Qué buena onda, ¿no? Qué buena gente, nos regaló $11 solo porque la regué, solo porque no sé inglés. Oigan, y nunca habíamos visto que entregaran bebidas en bolsitas. De hecho, por eso pedimos las limonadas. Pero también está curioso que la limonada está más cara que la cerveza. $9, $11. De hecho, en muchos lados la cerveza estaba más barata que otras bebidas. Ni modo, amigos, nos sacrificamos para ahorrarle. Oigan, amigos, ya llevamos aquí 5 días y no nos deja de sorprender la monstruosidad de los edificios. O sea, por donde sea que caminemos, hay edificios enormes. Así es como construyen un rascacielos en Nueva York. Vean, esas estructuras tienen los elevadores que van subiendo pues todos los materiales. Wow, yo creo que los acabados, porque ya se ve como muy completito ese edificio. Vénganse, vamos a entrar a ver en cuánto están los recuerditos aquí. Miren, acá también hay de los de King Kong como los de allá. Miren, los imanes, $7. ¿Cuál les gusta, amigos? Están en $6. Están padres, ¿no? I love New York. New York. Esto está increíble también. Hasta para los perrijos, miren, pueden hacer a su perrijo del departamento de policía de Nueva York. $40 este. Y acá están para los babies. Ay, vean qué bonito. Y es unisex. Ah, hay bastantes productos a buen precio, Llévele, llévele su recuerdito de Nueva York. New York, New York, New York.
Dato curioso, el humo que sale de las alcantarillas es en realidad vapor de agua. Nueva York tiene un sistema de tuberías subterráneas que llevan calor a los edificios grandes para control de temperatura, humedad, calefacción, limpieza, agua caliente. A lo mejor y les llama la atención, pero mucho ojo porque puede salir muy caliente. No se me vayan a quemar, amigos. ¡Wow! Trinity Church por atrás. Ayer no la vimos desde esa perspectiva. También se ve impresionante, ¿eh? ¡Wow! Órale. Miren nada más cuánta gente para el toro. Está totalmente rodeado. Pues ya aprovechando que estábamos cerquita, venimos a Battery Park, que es la parte más al sur de Manhattan. Justamente de aquí es de donde sale el ferry gratuito que pasa por enfrente de la Estatua de la Libertad. Vamos a tomarlo de una vez. Como que viene caminando mucha gente para acá. Se me hace que ya se nos fue el ferry. Salen cada media hora. Bueno, pues aquí nos esperamos unos minutillos al siguiente. Y de aquí también sale el que vamos a tomar para la Estatua de la Libertad otro día. Es donde andábamos ayer en la mañana, amigos. Miren, este es el que lleva a la estatua y efectivamente el gratuito ya se nos fue, hay que esperar. Miren, 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 y ya se alcanza a ver la estatua por ahí. Este es el lugar en Manhattan donde más de cerca se puede ver. La estación se llama Whitehall Ferry, de hecho dice aquí Staten Island y no hay que comprar boletos ni nada, solamente hay que pasar y formarse. Y la verdad es que no hay pierde, solamente hay que subir las únicas escaleras que hay. Ya estamos abordando. Arriba, arriba, derecha, derecha. Sí, derecha. ¿Derecha arriba? Derecha, derecha para que nos toque la vista de la estatua. Vámonos a la derecha. Ya está todo lleno, nena. Nos va a tocar parados, ¿eh? Si quieres ver la estatua, nos va a tocar parados. Miren, ahí está. Ahí se ve, ahí se ve. Apenas nos subimos y luego arrancó. Díganle adiós a Manhattan. Miren, 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 miren. Ese naranjita es en el que andamos nosotros. Se lleva de regreso. ¡Wow! La policía también anda en lanchitas. Bueno, barcos, son barcos, ¿verdad? Sí. ¡Qué loco! Padre. Police Department. Y pues de allá venimos, eso es Manhattan. Y esta parte de acá, amigos, es New Jersey. Ya estamos muy, muy cerquita de la estatua. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Saluden a la señorita Libertad. ¡Wow! Se ve bien padre la silueta, ¿no? Qué bonito. Ve, de frente, de frente. No manchen, vean, vean. Nos está viendo, la Estatua de la Libertad nos está viendo. Este ferry pues no llega a la isla, amigos. Como les decíamos, solamente pasa por aquí cerquita. Pero pues se ve muy padre como la panorámica desde acá. Oigan, según nosotros queríamos grabar para YouTube, hacer TikToks, hacer fotos, pero la realidad es que no te da tiempo de nada. O sea, se va súper rápido. Ya, quedó atrás la Estatua de la Libertad en un 2x3. Solo queda disfrutar y contemplar el paisaje. Y luego se ve quiénes somos los turistas. Todos parados aquí asomándonos por las ventanas. Los locales ni en cuenta en los asientos. Un día común y corriente. La verdad es que no se ve muy limpia el agua, ¿eh? Está muy cafezosa. Quién sabe si así será de verdad o si será cochinona. Le da miedo a Rubí que se me vaya a caer, pero ¡ay, sí! Tengo mano fuerte. Pues bienvenidos, este es otro de los distritos de Nueva York, se llama Staten Island. Chiquitos se ven desde acá los edificios, pero me sorprende que se sigan viendo. Miren, al parecer hay muchas almejas en los muelles, entonces no creo que esté tan cochina el agua. Pues díganle adiós a Staten Island. Literal, bajamos, pisamos la isla y vamos de regreso al ferry. Para una primera visita, la verdad es que no teníamos contemplado hacer nada por acá, solamente tomar el ferry, ida y regreso, así que vamos de regreso. Adiós, Staten Island, adiós. Fue bueno mientras duró. De regreso también nos siguió la policía, ¿eh? Ya estamos aquí otra vez con la estatua. Y para los fans, sí, amigos, este ferry es el que sale en Spider-Man, el que parten a la mitad. ¿La viste, bebé? ¿La viste? Sí, esa sí la vi. Es la de Avengers, ¿no? De regreso apreciamos mucho mejor la Estatua de la Libertad por la hora. De ida como que la teníamos a contraluz y ya de regreso se veía increíble el colorcito este verde característico. Muy, muy padre. Ahí andamos en la mañana, amigos. Acá, aquí arribita, aquí. ¡Wow! ¡Qué pechocho se ven los edificios desde acá! ¡Qué vista! También vale la pena solo por esta vista. Y como siempre, los últimos en bajarnos por estar haciendo fotos y videos. Vámonos, vámonos, que hay que desembarcar. Amigos, toda esa gente los está esperando a ellos. Ups.
Pues ya de regreso a Manhattan, donde los edificios se pierden en el cielo. ¿A poco no? ¿A poco no? Bueno, los nuevos edificios, porque los viejitos son muy notorios. Casi me atropella ese de la bici. Está muy bonito también este parquecito, ¿eh? Ya vimos áreas infantiles y muchas banquitas acá como para ver el atardecer hacia la Estatua de la Libertad. Sí, está súper bonito. Yo cuando vi que los ferries salían de Battery Park pensé que era un simple embarcadero, pero no, es todo un parque, está enorme y muy bonito. Y así el panorama en Battery Park un martes cualquiera. Si hay gentecita, miren, este es de puros perritos. Qué agusticidad, ¿verdad? La sombra del fresnito. Ah, no, aquí es la sombra del roble. Pega bien bonito. Miren, esta estatua es en conmemoración a todas las bajas de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente que ayer fue el Memorial Day, pues está lleno de coronas de color blanco, azul y rojo. Vean esto, está súper interesante. Como ya se sabe que el nivel del mar está aumentando, van a elevar el nivel del parque pues para que en unos años no se inunde. ¡Wow! Igualito que en México, viendo a futuro. Vean, y luego también se nos hace bien curiosos estos edificios que son como viejitos, pero quedaron atrapados ya entre rascacielos modernos. Se nos figura que no quisieron vender en su tiempo. Quién sabe, pero están bien curiosos. Y también están padres todas las entradas o edificios que tienen como decoraciones doradas. ¡Qué elegancia la de Francia! Amigos, y estén muy atentos a las redes sociales de nuestra agencia de viajes porque próximamente empezaremos a armar viajes grupales a Nueva York. Si les interesa, aquí les dejamos el link para contactarnos. Siguiente parada, Stone Street. Miren nada más, qué bonito. Esta es la calle más antigua de toda la ciudad. Se dice que esta fue la primera calle que pavimentaron en toda la ciudad, por eso Stone Street. La calle de la piedra, concreto, no sé. Y como pueden ver, pues está toda llena de restaurancitos y mesitas donde uno se puede echar bien a gusto a tomarse un juguito o descansar. Miren, nos estacionamos aquí en la taberna de Stone Street. Pues realmente no hay mucho que ver, amigos. Aquí más bien uno viene a comer y beber y pues ni modo, hay que venir a comer y beber. A su salud con una cervecita Guinness. Y yo me pedí una Coca-Cola, pero me dijeron que solo había Pepsi. Y dije, pues la voy a probar. Y neta van a decir que estoy loca, pero la Pepsi acá en Estados Unidos sí sabe rica. Oigan, ahorita matamos un insectito aquí en la mesa. Miren, este. Pensábamos que era una cucaracha y le estábamos diciendo a Rubí, mátala con la mano, mátala con la mano. Y es que hay una serie, How I Met Your Mother, donde dicen que para ser neoyorquino tienes que cumplir varios requisitos. Uno es matar una cucaracha con la mano, ya lo iba a cumplir Rubí. Dos es llorar en el metro. Ayer Rubí lloró en el metro. Las hormonas, amigos, las hormonas del embarazo. La 3 es ganarle el taxi a alguien que ya lo haya pedido. Y la 4 es ver a un famoso. A ver si nos convertimos en neoyorquinos en estos 15 días, amigos. Pero no, amigos, no era una cucaracha. Perdóname, insectito, perdóname. Y pues ya llegó la comida, amigos. Miren, el Jesús se pidió una hamburguesa, la hamburguesa de la casa. Rubí una ensaladita asiática. Y yo me pedí un hot dog de langosta. La langosta y la hamburguesa costaban lo mismo, así que digan, pues vamos a probar la langosta. Provechito. Rubí anda de saludable pues por el baby. ¿Quién sabe? De repente le dan de que, se me antojó la ensalada. Vamos a ver si no la regué. La langosta está bien bueno, ¿eh? Ya le robé su hamburguesa al Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cuál es el veredicto? Está bien buena la hamburguesa. ¿Cuál más? Híjole, aunque costaron lo mismo, la hamburguesa ganó. ¿No quieres el de...? Está bien buena la hamburguesa. Moraleja, háganle caso a los meseros. Le pedimos recomendación, él recomendó la hamburguesa y ahí bajó a pedir su langosta. Bueno, por $2 adicionales los camotes están re buenos. Se pone coquetón el ambiente con las lucecitas, Mira. Oigan, y para los que son fans de Sin Postal y han visto todos nuestros videos, saben que conocí a Rubí en Alemania y desde entonces que no me tomaba una cerveza Guinness de barril. En México, pues sí hay de botella, pero no es lo mismo, amigo. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada!
Fue un total de $112 y como les decíamos, en este restaurante, por ejemplo, nos agregaron el 20% de propina ya en automático sin preguntarnos. Entonces, pues acuérdense, amigos, siempre considerar agregar el impuesto y si es un restaurante donde les sirven hasta la mesa, también una propina. Las propinas son todo un tema. Para empezar, tienes que saber que si alguien te lleva comida a la mesa son prácticamente obligatorias. Van desde el 15 hasta el 25% y si por ejemplo en algún restaurante te atienden muy pero muy mal, puedes dejar el 10% de propina, pero dejar menos que eso de verdad que se ve muy pero muy mal. Casi lo consideran como si despreciaras, como si le escupieras al mesero. Y mucho ojo, tienes que revisar tu ticket porque a veces te la cargan en automático. No vayas a dejar propina doble. Pero por lo general te preguntan en el ticket que cuánto de tip quieres dejar y te ponen ahí varias opciones, tú eliges cuál. Por otro lado, si van a un establecimiento de comida en donde pides en la barra y te entregan en la barra, cuando te dan la opción de pagar, ahí sí le puedes poner 0% de propina y no está mal visto. Pásenle a nuestra página web, ahí les dejamos más información de cuánto más o menos se deja de propinas. Por ejemplo, a los taxis también se les tiene que propinar. Si no les dejas, también se ve mal. Pero por ejemplo, a los Uber y a los Lyft no se les deja propina. Interesante. ¡Corran, corran, que se nos va otra vez! Venimos otra vez al ferry porque Rubí quería ver el atardecer con la estatua. Yo me quería ir a dormir. Pero amigos, ¿cuándo vamos a volver a estar en Nueva York y poder ver el atardecer con la Estatua de la Libertad gratis? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues ahí va, amigos, ahí va. Agarren el ferry que sale media hora antes de la hora de atardecer. Acuérdense, pónganle en Google atardecer Nueva York y ahí les va a decir. Ay, qué emoción, no lo puedo creer. Vamos a ver un atardecer desde un ferry en Nueva York. Totalmente cambia el paisaje, amigos. Hasta el reflejo en el edificio se ve bien bonito, vean. Y allá va una avioneta, un avión, un helicóptero, todo al mismo tiempo. Es que vean eso, nos va a tocar el sol cuando esté pasando por la estatua. O sea, no, qué suerte tuvimos. Me encanta que ahorita que es verano, los días son larguísimos. Amanece a las 5:30 y se va el sol hasta las 8:30. Entonces te alcanza el día para hacer un montón de cosas y todavía puedes ver el sol en la Estatua de la Libertad. Eso sí, te das una cansadota y terminas muerto, pero te rinde el día y lo vale. ¡Wow! Vean eso, el sol está pasando por la estatua. ¡Vean eso! ¡Wow! ¡Qué chulada acabamos de ver, amigos, Y al parecer hay varios tipos de ferries, Miren, este tiene las bancas directito hacia el atardecer, hacia afuera. No puedo creer que sí lo logramos, la verdad. Dijimos, no, ya no vamos a alcanzar, pero creo que sí es el bebé de la suerte. Y ahorita sí ya está haciendo friecito, por eso nos pusimos las chamarras. No me imagino el agua de estar aquí congelada. Amigos, y luego que suban, no se sienten, agarren su ventanita porque todo se llena. Para todo lo que involucre vistas, el atardecer es el horario con más demanda. Adiós, señor sol. Adiós. Pues ya que estamos de regreso en Staten Island, dato informativo, como les decíamos, acá no llega el metro, pero todos los autobuses que están acá en la isla funcionan con la MetroCard. Entonces, si tienen la ilimitada y tienen plan de visitar o turistear por acá, pues ya la tienen incluida. Entonces, ¿valió o no valió la pena? Estoy bien cansado, pero sí valió la pena. Yo también ya estoy bien cansada. Vámonos a dormir. Buenos días, alegría. Ya estamos esperando el Uber que nos llevará al primer destino del día de hoy. La verdad es que vamos aquí cerquita, como a 8 cuadras. Pudimos haber caminado, son como 15 minutos, pero pues quisimos probar el Uber. La aplicación de bicicletas nos saldría en $5 a cada uno, así que en esta ocasión conviene más el Uber por $11. Como ven, 8 cuadras por 200 pesos. Yo le decía a José que camináramos. Vámonos. Súbanse. Ahí en medio, bebé. No hay pierdes, exactamente lo mismo que en México. Te preguntan cuál es tu nombre y listo. Checas las placas. Está más a gusto turistear en carro, ver los edificios en carro. Pues el día de hoy vamos a estar recorriendo la parte oeste, lo que viene siendo Chelsea, Hudson Yards, y lo primero que vamos a hacer es subirnos al mirador Edge. Ahorita estamos averiguando cuál de todos estos edificios es, porque todos se parecen y están bien altos. ¿¿Qué opinan, amigos? ¿Cuál de todos estos se ve el más alto de todos? Ay.
Pues ya una señora nos dijo cuál es. Amigos, no tengan miedo de preguntar. De verdad que la gente es bien amable cuando llega uno con una sonrisa y pregunta todo lo que quiera. Como, ¿cuál edificio es? Ese de ahí. Púchale, jálale, digo. Está pesada. Aquí luego están las pantallitas de los tickets. Empecemos la adquisición por medio de nuestro pase turístico. Hay que picarle aquí donde dice Pass Reservation, porque nosotros tenemos nuestros tickets, nuestros pases turísticos, la hora y la cantidad, 3. Nos dieron como unos boletitos. Estos no son los tickets, pero ahorita nos los van a dar más adelante y hay que subir al piso número 4. Oigan, y lo primero que nos revisaron al entrar es la hora. Al parecer aquí sí checan que sí entres a la hora que dice tu reserva. Y ya pasamos con el City Pass. Bueno, Sightseeing Pass. Welcome to Hudson Yards. ¿Esto de arriba será un mapa de la ciudad o qué es? Oh, sí, es un mapa de la ciudad. Ya entramos y estamos como en unas columnas luminosas con espejos y se ve bien locochón. Pues prácticamente nos están explicando que Hudson Yards es la ciudad del futuro. Un desarrollo muy tecnológico, futurístico, muy sustentable en cuanto a la electricidad, el agua. Miren, reutilizan la lluvia. Vamos ahora sí al mirador. Ahí vienen los 100 pisos, ¿eh? Empezamos en el 4. ¡Qué locochón! El elevador. ¡Wow! Está padrísimo que en todos los miradores la experiencia empieza desde el elevador. ¡Wow! ¿Vieron? Pasamos las nubes. ¡Qué loco! Me imagino que esta es la vista que vamos a tener. Bueno, ojalá que no esté así de nublado porque luego no se va a ver nada. Del piso 4 al 100 hicimos 52 segundos y nos recibe ya una terracita cerrada, muy amplia, ya con vistas muy padres. Vamos a seguir explorando. Y a lo que venimos, a las orillas, a The Edge. ¡Ay! Se sintió el aire fresquecito. ¡Wow! Pues bueno, hay un triangulito donde puedes ver Nueva York a tus pies y todo alrededor son estos cristales inclinados que la verdad también están cardíacos. ¡Ay, Jesús! Dios. ¡Ay, Jesús! Este sí le temí, ¿eh? ¡Wow! Pues este es uno de los miradores más recientes de Nueva York. Lo inauguraron apenas en 2020 y totalmente le hace honor a su nombre, Edge, que significa al borde. Y es que de verdad aquí te sientes al borde del precipicio. Esta terracita donde estamos es como la sección que se ve salida cuando uno lo ve desde otros edificios. La sensación en este definitivamente es diferente a los otros que hemos subido porque está como a cielo abierto, o sea, está al exterior. Hay cristales de pies a cabeza, pero están como inclinados, entonces, o sea, no, sí se siente el vértigo. Ay, Diosito. No manches. Sí te sientes al borde. Wow. Y esta es una de las sensaciones del edificio, amigos. Hay un vidrio que se ve hasta abajo, todo hasta abajo. ¡Hala! No me digas eso. No manches. A ver, bebé, vas. Espero que este vidrio esté muy resistente. Tiene que estar muy resistente, ve toda la gente. Oh, por Dios. Ay, no. Déjame, me acostumbro al vértigo. A ver, José, que le tiene miedo a las alturas, vamos a ver su reacción. Venga. Ay, no veas. Dale. Un paso más. Ay, pero ni volteaste a ver. No manches. Ay, Diosito, se siente horrible, amigos. Y eso que no volteé para abajo, no quise voltear para abajo. Estoy bien acelerado, ¿eh? Obviamente, pues de seguro, vean, está toda la gente, pero no, la sensación de estar acá arriba. A ver, Rubí me va a acompañar. Vente, baby. Aquí nomás, 355 metros abajo de nosotros. Ay, no manches. Corre. A ver, Jesús, hazme unas tomas, porfa. Ahí viene Rubí de nuevo, va a grabar su TikTok. Lo que uno hace por hacer TikToks, amigos. Ay, qué miedo. Vamos a sentarnos para que Jesús nos tome la foto, pero... Ay, bebé, ayúdame, ven. Corre donde sea, pero corre. Ay, espérame, no estoy volteando hacia abajo. Ay, no. ¿Qué tal se ve, amigos? No pueden brincar arriba del vidrio, está prohibido. Solamente se pueden poner aquí para la foto. Pero sí, ya como que nada más es cuestión de acostumbrarse al vértigo. Y ya para salir arrastrándose porque de todos modos me da miedo pararme. Ay, piso. Gracias, Diosito.
Hay 3 esquinitas que están muy padres para la foto. Yo creo que es donde más vértigo vamos a sentir, porque es tener ahora sí que de los dos lados el precipicio. Pero este rinconcito es el bueno, amigos, donde uno puede tomar las fotos. Y es que el Heshu nos va a tomar una foto desde allá, amigos, así. Desde aquí adentro es la perspectiva buena para la fotito. Miren, y esta esquinita está coqueta para la foto desde aquí al frente porque se ve bien locochón. Les dije, amigos, esta sí es la parte con más vértigo porque tienes a la izquierda y a la derecha. ¡Ay, Diosito! Esto sí es el borde. Miren, para tomarse la foto correcta tienen que dar estos pasos, llegar aquí a la orillita, acostarse y sonreír a la foto. Yo les voy a enseñar porque José no se anima. Ah, no se crean. Nota que también tengo miedo, ¿eh? ¡Ay, Diosito! ¡Ay, no vean para abajo! Y ahí va la foto. Bueno, aquí José también ya se animó a pegarse a una esquinita. Ahora inclínate para atrás. Se ve increíble. Foto, foto, foto. Y bueno, cuando se junta mucha gente, pues hay que formarse para la foto en las esquinitas. Y bueno, el triangulito aquí entra gente por todos lados, así que lo que nos habían dicho es que en el atardecer no te dejan tomar muchas fotos. Te dicen de que pásale, pásale para que alguien más vea. ¡Qué medio! Ustedes me ven bien valiente, amigos, pero la realidad es que ni siquiera miro lo que hay abajo. Es más, ni siquiera estoy volteando a ver la pantalla. Gracias, lentes. ¿Está chida la vista? Miren, esta es la vista sur. Todo ese montón de edificios que está hasta el fondo es el distrito financiero, Wall Street. Y acá tenemos el río Hudson. Imagínense tener un área verde en el techo, así como esos. A gusto ahí, paseando al bebé en una carriola y una señora. Y también allá a lo lejos, así de asquelito, se alcanza a ver la Estatua de la Libertad. Está bien locochón. Que luego cuando nosotros andamos allá abajo vemos los edificios, estos edificios gigantísimos. Y vean, de aquí parecen una maquetita, parecen de juguete. Esta es la vista hacia el este, hacia abajo. Aquí tenemos luego el Empire State. Allá se ve el Chrysler. Ese de allá es el Summit, es el último que nos faltaría por subir. Y hacia allá está Central Park, amigos. Todo esto es como la zona de edificios de la parte de Midtown. Aquí, a diferencia de los otros miradores, no puede sacar uno el celular ni los dispositivos. Hay unos huequitos pequeños, pero no cabe ni la mano. Imagínense que se me vaya cayendo el anillo. Rubí me cuelga. De hecho, ahorita que es casi mediodía, como que se vació. Estaba más lleno en la mañana, a primera hora que llegamos. Vean, ahorita cero gente. Bueno, sí hay gente, pero hay muchos más espacios accesibles para tomar las fotos. Nos gusta mucho que el exterior es bastante amplio. Miren, aquí cabe mucha gente. Hacia allá se mete uno para las vistas interiores. Están estas escaleritas o gradas en donde uno se puede sentar a contemplar la ciudad. Ahorita vamos a ir ahí para ver la vista. Y por acá tenemos el triángulo en donde uno puede asomarse hacia abajo. Miren las escaleras. Otra foto padre era de allá arriba, pero ahorita está cerrado por un evento privado. De todos modos, aquí miren la vista. Pero bueno, se agradecen las banquitas. Y está padre que está en grada para que pues todos tengan vista. Si fuera todo plano, pues ahí se taparían. Vénganse, vamos por un raspado para Rubí, para lo fresco. Olvídenlo, todo tiene alcohol en este barecito. Lo que aquí no hemos visto es personal limpiando los vidrios, por ejemplo, como en el One World. Entonces, si hay algunos que ya están bien cochinones, pues de las huellas de los turistas que dejamos. Esta terraza que es al exterior no tiene vistas 360 grados, así que vamos a ir al interior para ver las vistas del otro lado. Hay unas florecitas bien coquetas como para tomarse una foto con el fondo de la ciudad. ¡Ay! ¡Oh, qué loco! Se ve bien locochón esto. ¡Wow! Sí, el reflejo se ve bien padre. ¡Oli! Luego los edificios ponen adornos dependiendo de la temporada, de la estación del año. Los pusieron por la primavera, son temporales. Amigos, hay una experiencia adicional con costo adicional, se llama The Climb. Nos van a subir hasta lo más alto del edificio y nos van a poner así como empinadillos viendo el precipicio. Rubí no lo puede hacer por el embarazo, pero Heshu y yo vamos a sacrificarnos. ¡Tengo mucho miedo! Pero ya estamos aquí, pues ya, hay que hacerlo, amigos, hay que hacerlo. ¡Eso! Miren, así va a estar José. Va a subir por esas escaleras, va a ir viendo toda la ciudad y así se va a poner, así. Venga, bebé, tú puedes, claro que tú puedes. Mírenlo, mírenlo. Cuando está nervioso tiene ganas de vomitar. Ay, bebé, ¿seguro que lo quieres hacer? Si no quieres hacerlo, no pasa nada. Entre el miedo y los ascos por el embarazo, porque me están dando ascos a mí también, amigos. Ay, híjole.
Sí le estoy sufriendo, la verdad. Pero sí me animé porque confío mucho en la seguridad, en los estándares de seguridad de los gringos, entonces sé que no me va a pasar nada. Lo que me da miedo realmente es pues pensar que la tirolesa se va a romper o que cuando salto al agua hay piedras o algo así, pero aquí estoy seguro que no va a pasar nada. Ojalá. Pues Dios los bendiga, hijos míos. Yo estoy aquí atrás de los cristales viéndolos. Le tiembla la mano cañón. Pues ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Tú puedes, bebé. Eres muy... No te escucho nada, pero tú puedes. Te amo. Ahora está bailando y haciendo movimientos para, yo creo que, despejar su mente. Ay, no, me encanta. Ahorita al parecer les hicieron una prueba de alcoholímetro y sí la pasaron. Excelente. Miren, ahí adentro hay lockers para que dejen todas sus mochilas, cosas, celulares, cámaras, porque no pueden subir con absolutamente nada en las manos. Y miren, antes de ponerles el arnés, un escaneo para asegurarse de que de verdad no lleven nada, nada. Tenía razón, José. Confiamos mucho en los estándares de seguridad de los estadounidenses. Ahora les dieron este overolcito. Van a tener que subir todos uniformados. Como que José está batallando mucho con la talla que le dieron. Ahí están ya los dos, casi listos. Jesús se ve más feliz que José, definitivamente. Esta es la cara de alguien muy, muy nervioso. Tú puedes, baby. Te amo mucho. Ya estamos aquí, había que hacerlo, amigos. Me amarraron como tamal, así que me siento seguro. Pues bueno, en lo que ellos hacen la actividad, yo me voy a ir afuerita a seguir disfrutando de las vistas, a hacer fotitos y a ver si de casualidad los alcanzo a ver. Ay no, ya vi a dónde se subieron. Vean, aquí es la terraza. Subieron por elevador hasta lo más alto. Ahí, hasta el pico. ¡Wow! Ay no, es que nada más de verlos hasta a mí me dio miedo. O sea, nada más de tener que poner la mitad de tu pie afuera del edificio. Y es que desde aquí parece bajito, pero en realidad son 10 pisos más. Ahí andan ahorita. Pobre José, debe estar nerviosísimo. Ahí se están asomando, ahí se están asomando. Están aplaudiendo. ¡Hola, bebé! ¡Me está saludando! ¡Me está saludando! Y vean cómo estaba volteando para arriba, toda la gente empezó a voltear para arriba. Al parecer ya pasó Jesús, pasó antes que José. Yo creo que sí es él porque pasó como si nada, sin miedo. Ahora tiene que abrir los brazos. Ay, sí, ese es Jesús. Abrió los brazos como si nada. Y ahora sí es el turno de José. Todo lleno de miedo. Quisiera estar con él para darle ánimos. Venga, baby, tú puedes. Una hora después. Ahorita solo veo sus nalguillas. Eso es, baby, eso es, lo estás haciendo muy bien. Ya tienes los dos piecitos en el borde. Solo relájate, no pudo. 2 horas después. Ahí va de nuevo, lo está intentando de nuevo. ¡Sí! Ya se inclinó, ya logró inclinarse, ya es ganancia. ¡Eso! ¡Sí! ¡Wow! No puedo creer que lo estés haciendo. Ahora los pasaron a los dos juntos. Y vean, Jesús como si nada, la fotito juntos. Ay, estoy muy orgullosa de José. Al final se asomó y me mandó un beso. Ay. ¡Se logró! ¡Lo lograron! Batallamos, pero lo logramos. Definitivamente es otra cara de cómo se fue. Me gusta esa cara. Y esta es la cara de Jesús. ¿Estuvo cool? Ahorita me van a decir. Tin, tirirín, vean nada más, nos dieron nuestra medallita de que lo logramos. Bien merecida. Amigos, allá arriba, o sea, es poquito el tiempo, pero no, o sea, a mí se me pasó súper lento, pensé que fueron horas, pero está increíble, la verdad es que sí vale la pena, con miedo pero se logró. Nos sorprendió demasiado la seguridad, nos revisaron como 4 veces, había como un checklist, en todo momento nuestro arnés estuvo conectado a un riel y pues el trayecto uno iba caminando agarradito. Yo la verdad sí me sentí seguro hasta que llegué a la primera vista, amigos. La verdad es que sí me costó trabajo en ese primer instante como que asomarme, sí le batallé, pero bueno, ni modo. De ahí le seguimos, subimos ¿cuántos, Jesús? 161 escalones. 161 escalones. Tuvimos que hacer un pequeño break porque sí está pesado subir esos escaloncitos. Cuando llegamos arriba, ahí sí fue el momento en el que nos teníamos que reclinar. Yo estaba temblando, amigos, estaba temblando. De hecho, hicimos una prueba antes, adentro, sí, practicamos para ver cómo le íbamos a hacer. Yo desde ahí ya estaba temblando, desde adentro, así, antes de subir y hacer todo. En el pasillo estaba yo temblando. Y ya, pues llegamos arriba. Jesús como si nada, luego se abalanzó y hasta le hizo acá
de... Él escala, entonces pues a él no le da miedo. Y yo cuando pasé, no hombre, o sea, la primera vez lo intenté, no lo logré. Luego la chica me dijo de que, oye, ¿quieres que salga tu video bien? Tienes que hacerlo de un solo tiro. Yo de que, está bien, pues ya lo voy a lograr. Todo sea por el video. Ya la segunda vez lo logré. Ah, con que fue el video, con razón. La segunda vez yo dije, ay, lo hizo muy fácil. Ya ven, la primera vez estaba batallando muchísimo. Y algo tuvo que haber pasado para que, ay, de la nada abrió los brazos. Llegó un punto en el que como que agarré confianza, vi a Rubí ahí abajo grabando, me dije, bueno, pues mínimo que salga para las tomas. Pero de repente que veo así enfrente a los edificios, no sé, me paniqué y me fui rápidamente hacia atrás de, ¡ay! Me dio bastante miedo. Pues muy buena experiencia, padrísima la vista. ¿La recomiendas, Jesús? 100%. ¡Lo logramos! Ya somos City Climbers oficialmente. Pues sí estuvo bien ganada, ¿eh? Y creo que nunca me habían dado una medalla por algún deporte o por algo que involucrara actividad física, solamente como por concursos de matemáticas y cosas ñoñas. Entonces, ¡sí! Oye, y a ver, sácame de una duda. ¿Sí fuiste tú el que me mandó un beso al final o no? Sí, le hice así, mire. ¿Era para mí o para el baby? Para los dos. Baby. Fue grande porque era para los dos. Por acá tenemos el lado oeste, este es el río Hudson, está padre verlo aquí de tan cerquita y todo eso es New Jersey. Miren, dato curioso, este es un cementerio de trenes, de vagones, próximamente va a desaparecer y van a hacer ahí más parques y áreas para niños. Así que a lo mejor será la última vez que lo veamos. Adiós. Y ahí hay varios helicópteros. A lo mejor y son los helicópteros que nos van a dar el tour. Aquí también hay una tiendita de souvenirs, por si quieren algún recuerdito de este edificio. ¿Qué les parece una sudadera aquí de la zona Hudson Yards? $66. Una rebanada de pizza. Está bien chida. Por acá están los imanes, $8. Están bien chidos. También aquí uno se puede echar un vinito, un pretzel, o una cervecita. A ver, los pretzels cuestan $6, la Coca-Cola 5 y la cerveza 11. Y esta última es la vista hacia el norte de la ciudad. Este edificio está bien alto y la riega, amigos. Nos tapa la vista ya de los rascacielos de Midtown. Hay un segundo piso, acá hay un bar y restaurante también con vistas. Y por acá hay otra área que por el momento está privada. Pueden rentar espacios, amigos, ahí pueden hacerse una fiestecita acá en lo alto de Nueva York. Ahí si se quieren casar o lo que sea. Como todos los miradores, este también es de tiempo libre. Y como vieron, pues en la mañana no tuvimos problema por llegar y hacer la reservación. Pero para el atardecer, que es cuando más se llena, si necesitan reservar unas horas antes o incluso desde días antes. Van a la maquinita y pasan su pase turístico y con eso, amigos. A nosotros definitivamente nos gustó mucho más ver las vistas desde el exterior que de adentro, pero bueno, supongo que en invierno ha de ser una gran ventaja tener una parte cerrada. Díganle adiós a la vista locochona. Adiós. Adiós. Pues vámonos de regreso, este es el momento en el que se tapan los oídos. ¡Ay, Dios! ¡Spider-Man! Y al bajar te enseñan las fotos que te toman para ver si las quieres o no. Es opcional, obviamente yo las compré para regalársela a mi suegra de sus 2 querubines. O sea, no puedo creer que esto es real, esto no es fotomontaje. ¿Cómo te atreviste a hacer esto, baby? En Nueva York en total hay 5 miradores que se pueden visitar para tener vistas increíbles de la ciudad. Nuestra recomendación es que no reserven con mucha anticipación porque si les toca un día con mal clima no van a ver absolutamente nada. Nosotros lo que hicimos fue ya estando en Nueva York checamos el clima de los próximos días y si veíamos un día soleado o un clima decente lo destinábamos a miradores. Entonces ahí hay que ser un poquito flexibles con el itinerario. La verdad es que nos gustaron todos, cada uno tiene lo suyo, sus pros y sus contras, pero en lo personal nuestros favoritos fueron en primer lugar el Summit, porque además de las vistas espectaculares tiene actividades únicas. De hecho se los vamos a mostrar en el siguiente capítulo. Y nuestro segundo mirador favorito es Top of the Rock. Su ubicación, la altura, el hecho de que está al aire libre es como la combinación perfecta para sentirte inmerso en la Gran Manzana. Está muy padre, de hecho es el único mirador que fuimos 2 veces, en la mañana y al atardecer. Chequen, y el edificio también es un centro comercial. Vamos a comer, a picar algo porque ya hace hambre. Estuvimos bastantes horas ahí en el mirador. Vamos a probar las famosas Shake Shack gringas, porque en México la verdad es que no se nos hacen tan buenas y sí están caritas. Para no hacer fila vamos a ordenar en la pantallita. ¿Qué quieren? ¿Burger? Pues sí. ¿Burger? ¿Cuál?
Burger. Listo, 2 hamburguesas de aguacate, una Chuck Burger, papitas y a pagar. ¿Cuánto fue? Fue en total, ahí te sale 41 y aquí no vamos a dejar propina. Bueno, aquí sí es opcional, entonces sin propina. Huele, se ve y sabe muy rica, ¿eh? Y sí, amigos, sí está mejor que la de México. Se supone que debería ser igual, pero sí están más ricas y cuestan lo mismo. Ganó la de aguacate. El aguacate siempre mejora todo. ¿A poco no? Y aplicamos la tacaña, amigos. Un refresco refill para los 3. Pues aquí enfrente al observatorio Edge está esta escultura gigante. Por dentro está llena de escaleras, se llama The Bessel. A mí se me hace un edificio súper futurista, novedoso. Muchos dicen que tiene cara de colmena, de nave espacial. ¿Ustedes de qué le ven cara, amigos? Jesús dice que parece una piñita como de un árbol. Yo digo que sí es una nave espacial. Yo digo que sí es una colmena de abejas. Pues está bien locochón. Vamos a entrar para que lo vean desde abajo. Saluden a nuestro reflejo. ¡Oli! ¡Oli! Antes se podía subir hasta arriba en las escaleras. Ya no, amigos. Ahorita solamente desde aquí abajito. Todas las escaleras están conectadas entre sí, están en forma de zigzag. En total son 8 pisos. La verdad hubiera estado padrísimo ver la vista desde arriba. Pero bueno, desde el centro también se ve muy padre así si volteas para arriba. Una fotito que se hace todo mundo es poner el celular en el suelo, en la parte de en media, mirando hacia arriba y temporizador, amigos. Como tip, no se la tomen en el mero centro porque van a salir todos azules. Si se hacen un poquito a un lado, de todos modos sale muy padre. En total son 80 plataformas de observación, se puede ver hacia adentro y hacia afuera. Ya le agarramos nueva forma, miren, tiene forma de panza de embarazada. Igualita, ¿no? Ya no permitieron que la gente subiera hasta arriba porque hubo gente que se aventó. De hecho, desde un principio no podías entrar si ibas tú solo. Tenías que entrar acompañado. Pero bueno, la verdad, aunque no se pueda subir, es impresionante ver esta obra de arte. Vean esto, qué tal. Les pusieron aquí sillitas para ver los partidos de tenis. Y justo abajo del Bessel. Qué chido, ¿no? Y acá toda la gente bien agustirri sentadita en la sombrita recibiendo el aire fresco. Amigos, y como recomendación, carguen snacks y agua. Nosotros siempre la refiliamos en el hotel. Y esto para que tengan energía todo el día, porque aquí es de caminar y caminar y ver. Entonces, para que anden con pila. Como ven, esto se los mandó mi mamá Rubí, que por si se cansaba. Jesús y yo le valemos queso. A nosotros no nos mandó nada. Son para el bebé, sí te mandó algo. Déjenme les chismeo. Una pomadita para la rosadura de nalguitas. Bueno, la ventaja es que él siempre va a saber cuando el bebé esté rosadito. Llévense su pomadita para las rosaduras. Yo sé lo que les digo, en Nueva York se camina bastante. Subiendo por estas escaleritas nos espera nuestro siguiente destino, que es Highline, parque elevado. Highline Elevated Park. Highline Elevated Park. Miren, nos trataron de chamaquear. Ese es uno de los falsos budistas que les decimos. Nunca dejen que les ponga pulseritas o nada, que ahí se los chamaquean. Bueno, como les decía, se trata de un parque que construyeron en las antiguas vías de tren que estaban elevadas, por eso está elevado. Mide 2.3 kilómetros de largo, hay varias entradas y es totalmente gratis. Vean, aquí se alcanzan a ver las antiguas vías del tren. Y aquí dice, protege las plantitas, siempre mantente sobre el camino de concreto. Muy bien, haremos caso. Vean este caminito adornado con flores blancas, está bien bonito. Uno se puede sentar en las banquitas que hay, a descansar un ratito, a contemplar la bella ciudad y los rascacielos. Nosotros ingresamos por una de las entradas justo al ladito de la colmena. Y es que empieza aquí en Hudson Yard y atraviesa Chelsea hasta llegar a Meatpacking District. O viceversa. Este arbolito lo vimos desde ahí arriba y dijimos, ¿qué será? Pues es una escultura, amigos. Hay varias esculturas aquí en el parque. Está muy padre que tienen explicación y todo. Representa la unión de la naturaleza y los humanos. Es un árbol y las ramitas, las ramificaciones son como las venas del cuerpo humano. Qué loco, ¿no? Vean, ahí andábamos. Venimos desde allá arribota. Wow, de hecho se ve la gente ahí. Sí, caminando a través por del el cristal. Desde aquí, ¿qué forma le ven, amigos? Nosotros decimos que parece una gallina. Como tip, si no pasaron a los sanitarios en el mirador, aquí en el parque hay baños limpios con papel, jabón y completamente gratis.
Mucho edificio futurista acá en Hudson Yards, ¿eh? Está bien locochón. De hecho, se dice que si se va la luz en la ciudad, esta sección es la única parte de Manhattan en donde hay generadores. Entonces, la vida continúa aquí. En general, este barrio es una zona muy lujosa, nueva y moderna. ¿Qué opinan de este edificio? El futuro es hoy, viejos. Está bien random. Son los departamentos de los supersónicos, amigos. Y nos encanta todo esto porque también, aparte de lo futurista, pues como que lo clásico. Ladrillito, el típico ladrillito rojo de New York. Nunca había visto flores de este tamaño, amigos. Miren esto. Wow. Y nada que es venenosa, yo agarrándola. Y aquí en Nueva York, bueno, yo creo que en todas partes del mundo ocurre algo bien gracioso. Alguien toma una foto o empieza a grabar algo y de repente todo el mundo también lo hace. Y ahora todos vieron la flor. Oigan, estos binoculares nos chamaquearon. Pensábamos que íbamos a ver algo por allá. ¿Y cuál? Ya estamos viendo los ojos que están viendo por ahí. Ahí están los ojos de Jesús, miren, miren. Ciérralos, ciérralos. Ábrelos, ábrelos. Oye, qué bonitos ojos tienes, Jesús. Arte moderno en el parque. Los ojos los ven las personas que van manejando por abajo en la calle. Y pues la historia de este parque es que antes toda esta zona eran fábricas y almacenes y las vías del tren se ocupaban para transportar mercancías. Con el tiempo, cuando Nueva York se fue poblando más, las fábricas se desplazaron, esto se convirtió en zona residencial y las vías quedaron abandonadas. Y con el tiempo la naturaleza fue recobrando lo que era suyo. Todas las vías viejas pues empezaron a llenar de hierbas, arbustos, flores. Entonces, cuando estuvieron a punto de demoler las vías, la gente de Chelsea pues se quejó, se movió para que no lo destruyeran y mejor lo convirtieran en un parque. Hay bastantes mapas. Nosotros empezamos por aquí, vamos aquí, ya vamos a la mitad, vamos a terminar por acá. Aquí te marca donde hay elevadores para sillas de ruedas, baños, escaleras. Wow. Por ejemplo, aquí hay un elevador y sí, amigos, sí funcionan. El parque está totalmente acondicionado para sillas de ruedas. Y como podrán ver, por todos lados está lleno de arbustos, flores, plantas y arte. También hay un montón de banquitas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Dónde estabas trepado? Ahí estaba trepado. Fui el más valiente del mundo. Ah, no manches, wow, ¿qué es esto? Vean, tiene como hojitas obscuras. ¿Qué rollo? Bebé, ¿nos podemos llevar una de esas? No, bebé. Jesús, ya, por favor, ayúdame a que José no se detenga con cada plantita que ve, por favor. Agárrame de la mano, ven, ya, no te voy a dejar ver nada. También en el caminar uno se da cuenta de quiénes son locales y quiénes somos turistas. Nosotros vamos bien lentos acá, disfrutando, tomando la foto. Y los neoyorquinos van de... Caminan bien rápido. Les decimos que desde todos lados se ve el Empire State. Qué bonita vista. Cuando hayan visto unas gradas, unas bancas para observar, contemplar la calle, los carros pasando y las personas caminando en su día a día. Vamos a ver en qué va la película. Vámonos hasta la primera fila. ¡Ay! ¡Yay! Desde aquí ya se ve Little Island. A mí me parece increíble cómo algo abandonado, viejo, lo convirtieron en algo tan bonito, tan lleno de vida. Tenemos mucho que aprender de esto. Yo creo que cualquier lugar del mundo abandonado lo podemos convertir en algo así. Ah, caray, esta es como la zona de la playa, camastros, agüita por aquí. Wow, qué locochón. Vean, gente descalza, sintiendo el agüita. Yo a todo esto le llamo calidad de vida. Meter espacios así que ayuden a la gente pues como a alejarse o esconderse del ajetreo de la ciudad. Escuchen conmigo los pajaritos. ¿Qué tal? Hasta hay un tour gratis para que les recorran el parque con alguien de aquí. Pueden ver la información en la página del parque. Y pues como se imaginarán, al atardecer pues hay bastante gente, entonces la mejor hora para hacer fotos es en la mañanita. Por ejemplo, podrían madrugar, venirse al Highline a tomar fotitos y luego ya irse al mirador. O como Rubí, adaptarse y buscar un ángulo donde no haya gente.
Pues muy a gusto el parquecito, miren, andábamos aquí arriba, los 2,5 kilómetros ni siquiera se sintieron porque pues uno va contemplando el paisaje tranquilamente, disfrutando de la naturaleza. Es una muy buena opción si quieren un plan gratuito para caminar por Nueva York y admirar su arquitectura. Muy importante, no se permite subir bicicletas. Esto que parece una isla es otro parque, se llama Little Island y es un parque flotante en el río Hudson. En los últimos años, muchos de los antiguos muelles industriales los han convertido en parques y áreas recreativas para todos los neoyorquinos. Como dato curioso, si todo hubiera salido conforme al plan, el Titanic hubiera llegado a unos cuantos muelles de aquí, en el río Hudson, y los sobrevivientes sí llegaron precisamente a este muelle, a donde estamos ahorita. Por eso la estructura lo dejaron como vestigio de lo que fue ese muelle. Esta isla, que parece sacada de la película de Avatar, está formado por 1000 columnas de concreto que salen del agua. Cada columna tiene forma como de una pequeña islita y es lo que sostiene todo esto. ¿Ustedes de qué le ven cara a estas columnas? Se supone que tienen forma de flor, como tulipán, pero a mí me parecen más como tacones de zapato. Toda la gente ya sentaditos listos para el atardecer. Nosotros ya también agarramos lugar. Mucha gente también se va hasta la parte más alta, por allá se amontonan. Pero miren, justo antes de subir las últimas escaleras hay un barandal vacío. Tenemos aquí en primera fila el solecito ya a punto de meterse. Obviamente se debe atardecer, Rubí va a hacer su sesión de fotos. Obviamente. ¿Qué tal quedaron las fotos, bebé? Increíbles, padrísimas, como siempre. Y vean con este atardecer, wow, qué bonito. Está padre que hay muchos lugarcitos en donde uno puede venirse a ver el atardecer de manera gratuita. Contempla, bebé, los últimos momentos. Y bonitos, con vegetación, bancas, baños, todo, la verdad, muy, muy bien. Shh, ya me regañó José que hablo muy fuerte, que no lo dejo disfrutar del atardecer. Háblame quedito, romántico. Adiós, sol. Adiós, señor sol. Mira, ya se está escondiendo. Chequen esto, hoy iluminaron el Empire de color rojo. Desde aquí se ve. ¿Qué tal, Hay un piano para que uno pueda llegar a tocar sus melodías favoritas. Y hasta llegaron bailarinas voluntarias. Amigos, será muy de rancho que me sorprenda que aquí en todos los parques haya baños limpios con papel, jabón y que sean gratis. ¿Qué es esto? Vamos a ver, ya se quedó Jeshu viendo, vamos a ver qué le pasa. ¿Qué se siente, Jeshu? A ver, voltea a verme. ¿Ya te mareaste? ¿Ya te mareaste? No sé. ¿Sentiste algo? Olviden, no es nada importante, amigos. Es una manera de hipnotizar gente. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal. ¿Saben qué está increíble? Que aunque anochezca, no nos cansamos del paisaje. Ahorita ya empiezan a prender todas las luces de los rascacielos y se ve padrísimo. Desde aquí se ve el Edge, por allá está el World Trade Center y también se ve el Empire State. Venimos a cenar a Chelsea Market. Como dato curioso, aquí era la fábrica de Nabisco que hace las Oreo, las Ritz, las Chips Ahoy. Por eso entrando luego vemos como pues todas estas tuberías y fierros en honor a la fábrica de Oreo. Está súper bonito, pero y hay un chorro de cosas cerradas. Está padrísimo que el edificio conserva su esencia de que las paredes de ladrillos, vemos ductos, techo de lámina, pues era una nave, una planta de producción. Pero creo que sí fallamos, pero duro, todo está cerrado. Y hay muy poquitas cosas abiertas y ya están casi de que sacando a la gente. Un rayito de luz, amigos. ¿Qué creen que es? Comida mexicana. Hasta se escuchan los corridos. Aquí andan con toda la banda, todo lo que da. Pues bueno, amigos, el plan no era comer comida mexicana en Nueva York, pero ya estamos aquí, tenemos hambre, sirve que hacemos prueba de calidad. Pues por lo menos pinta bien la cosa, hay bastante gente, los tacos andan en $5 y hay aguas de tamarindo, jamaica y horchata. Muy bien.
Se llaman los tacos número 1. Seguro son los tacos número 1 de Nueva York. Yo me pedí un taco de asada, uno de adobada y vean, el de asada, qué raro, me lo sirvieron como en un conito. Ah, y un guacamole. Provechito. ¿Sí es de aguacate real? Sí, es de aguacate real. Yo me pedí unas gringas, una en harina y otra en maíz. Bueno, aquí le dicen mulas. Pues vamos a ver qué tal. Pues sí están buenos, amigos. Sí están ricos. Aprobados por un mexicano. Aprobados. Oiga, no sí están bien buenos. O sea, si estos tacos estuvieran en México al precio de allá, sí, vamos, definitivamente. Y luego se nota a dónde mandan los limonzotes, a Estados Unidos. Estos sí no son de taquería mexicana. Está demasiado grande para ser real. Y tiene bastante jugo. Vengo conociendo los limones gigantes acá en Estados Unidos. Todo pasó la prueba, ¿eh? Las aguas de sabores también 100% mexas y hasta los totopos. Oigan, y al parecer puro restaurante de alto renombre por aquí, miren. Aquí están los tacos estos mexicanos en los que acabamos de cenar. Y aquí enfrentito está el restaurante de Sal Bae, el que le echa salecita así a la carne. Y para que se den una idea, ya me asomé a ver el menú, amigos. El tomahawk, el famoso corte este que tiene un hueso, anda alrededor de los $200. Si quieren la versión de que tiene oro con 24 quilates, cuesta $900. Mejor unos taquitos con agua de horchata y de Jamaica. Pero chéquense esto, tienen la misma mercadotecnia. Los tacos número 1 tienen a Don Taco aquí en frente de su negocio. Y el restaurante este caro tiene a Sal Bae ahí en su negocio. Misma mercadotecnia. Oigan, y pues el Chelsea Market es un mercado súper grande, de hecho abarca una cuadra completa. Hay restaurantes, cafeterías, venta de productos frescos, aunque la especialidad son los mariscos. Nosotros lo que realmente veníamos a probar son las Oreo, porque justamente aquí se inventaron hace más de 100 años. Y dicen que aquí están súper ricas, que porque tienen la receta original. Pero bueno, ya otro día a ver si nos da tiempo para venir a probar las Oreo y algo de mariscos. Amigos, las Oreos caseras no existen, alguien nos chamaqueó y nos dio información falsa. Por fin 6 días y al fin vimos una rata gigante, amigos. Pero bueno, vámonos que nos deja el metro. Una de las preguntas frecuentes es si necesito saber inglés para visitar Nueva York. Y la respuesta es no, amigos. Obviamente ayuda, pero no es 100% indispensable. Primero, porque hay muchísima gente que habla español en Nueva York. Hay una comunidad hispanohablante muy, pero muy grande. Debo de confesarles que yo fui algo flojo y todo lo que preguntaba o pedía lo hacía en español. Y la mayoría de las veces me respondían en español. Segundo, si quieren leer letreros, menús o cualquier información en inglés, ya la tecnología está muy avanzada. Pueden utilizar la cámara de su teléfono con internet y ahí el señor Google los va a ayudar a traducir. En conclusión, que el idioma no sea un impedimento para ir. Uno al final hasta con señas se puede comunicar. La ventaja es que Nueva York es una ciudad multicultural con visitantes de todas partes del mundo. Y las personas que atienden en Nueva York ya saben que no todos los turistas hablan inglés. Pásenle a nuestro blog para ver todos los tips de cómo traducir fácilmente con su celular. El edificio en total mide 427 metros. Y la vista se ve así. ¡Ay! Vean esta locura, amigos. ¿Cuál es la Rubí Real? Está considerada como una de las estaciones más bonitas del mundo. La mañana de hoy estuvo muy ajetreada. ¡Ay, se metió el baño, Jesús!